bienvenidos a la lección número 8. En el día de hoy vamos a aprender el verb to be en pasado, el verb to be en pasado continuo y también vamos a aprender cómo utilizar los verbos irregulares y verbos irregulares. Así que, let's start now. Para hablar del verb to be en presente, utilizamos is, are, and am. ¿Recuerdas la palabra amaréis que te enseñé en una de nuestras primeras lecciones? Ok, ahora vamos a aprender a utilizar el verb to be, pero en pasado. Y aquí es mucho más fácil porque solamente vamos a utilizar dos palabras. Was and were. Solamente. Ok. ¿Qué significa el verb to be en pasado? Significa yo estaba o yo era. Y los pronombres personales en dos grandes grupos. Uno que va con was y el otro que va con were. Ok, con was vamos a colocar I, he, she, and it. Y con were vamos a colocar you, we, and they. Muy bien. Ahora vamos a aprender aquí la forma en negativo. Para colocarlo en negativo solamente le debemos agregar el not y decimos was not or wasn't and were not or weren't. Ok, ahora vamos a hacer unas oraciones en afirmativo, negativo e interrogativo. Nuestra estructura es sujeto, was aware más complemento. For example, yo era una profesora. Para decir yo, ¿qué sujeto utilizamos? I, you, she, he, it, we, and they. I, very good, I. Era. Was a word, ¿verdad que were? No, was. I was. Y una profesora, a professor. I was a professor. Yo no era una profesora. ¿Cómo decimos eso? Puede ser que yo era una doctora. Yo soy una doctora, yo no era una profesora. Ok, fácil y sencillo. ¿Cómo decimos I? No, sorry, ¿cómo decimos yo? I. Perfecto. Te dije la respuesta. ¿Cómo decimos no era? Was not or were not? Was not. Very good. I was not. Y una profesora, a professor. I was not a professor. O hacemos la contracción y decimos I wasn't a professor. I wasn't a professor. Very good. Ok. Ahora, ¿cómo contestamos? ¿Cómo hacemos esta pregunta? Me quiero autopreguntar, ¿era yo una profesora? La estructura es was or were plus sujeto plus complement y al final de una pregunta, ¿qué no puede faltar? El question mark, si no, no es una pregunta. ¿Era yo una profesora? Decimos, was I a professor? Question mark. Was I a professor? Was I a professor? Y contestamos, yes, I was or no, I wasn't. Ok, ahora vamos a verla con were, un plural. A ver, yo quiero decir, ellos estaban en el parque ayer. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Algo que siempre debes de prestar atención es cuando tenemos estos adverbios. Por lo menos yesterday o last afternoon, last Monday, last Monday, el lunes pasado, last month, que es el mes pasado. Bien, tenemos last year, que es el año pasado. Todos estos son indicadores que te van a indicar que la oración está en pasado. Ok, vamos a decir, estaban ellos en el parque ayer. ¿Cómo digo ellos? They, muy bien. They estaban. Was or were.
where they were, y en el parque ayer. They work in the park. ¿Y cómo se dice ayer? Yesterday. They were in the park yesterday. Ahora quiero decir que ellos no estaban en el parque ayer porque quizás estaban en el cine. I don't know. Okay. They were not, or they weren't in the park yesterday. They weren't in the park yesterday. They were in the park yesterday. ¿Estaban ellos en el parque ayer? Oh my God. Really? I didn't know. So, nuestra estructura es auxiliar, que en este caso es was aware, plus subject, plus complement, plus question mark. Estaban ellos en el parque ayer. Where, sujeto, they, en el parque ayer, in the park yesterday, question mark, al final, porque es una pregunta. Were they in the park yesterday? Y le damos un poquito de entonación porque es una pregunta. They were in the park yesterday. They were in the park yesterday. They were in the park yesterday. Y contestamos, yes, they were. Or no, they weren't. Ok. Ahora vamos a hablar de pasado continuo. ¿Recuerdas cuando te hablaba en el presente continuo que es algo que estaba ocurriendo ahora mismo en el presente y que se estaba realizando esa acción? Ok, pasado continuo, vamos a hablar de algo que probablemente empezó en el pasado, pero que probablemente va a continuar sucediendo en el futuro. La estructura es simple y sencillamente, porque lo único que tienes que recordar es el gerundio, la regla del gerundio, que ya te la sabes, y recordar el verb to be en pasado, simplemente. Y la estructura es sujeto, en afirmativo, sujeto, was, were, verbo, más ing, más complemento. En negativo es sujeto, wasn't, weren't, ing en el verbo, más complemento. Y en la pregunta es was aware, sujeto, verbo con ing, más question mark. Más complemento, más question mark, plus question mark. Punto. For example, nosotros estábamos caminando ayer. Nosotros estábamos caminando ayer. Vamos a hacerla en afirmativo. En afirmativo, ¿cómo digo nosotros? We or they. They. Muy bien. No, decimos we. Estábamos. Utilizamos were or was. We was. ¿Verdad que sí? No, we were. We were. El verbo caminar es walk. ¿Cómo decimos caminando? Y tips. Cuando tenemos un verbo como este, walk or talk, no se pronuncia la N. Se pronuncia solamente walk, talk. Ok. Nosotros estábamos. We were walking. Le agregamos ing porque termina en K. Walking. We were walking. Nosotros estábamos caminando en el parque ayer. We were walking in the park yesterday. We were walking in the park yesterday. Park yesterday. We were walking in the park yesterday. Ahora quiero decir, nosotros no estábamos caminando en el parque ayer. Fácil. Sujeto, we. No estamos. Were not or weren't. We weren't caminando. Walking. We weren't walking in the park yesterday. ¿Estábamos nosotros caminando en el parque ayer o nosotros estábamos caminando en el parque ayer? Decimos where or was. Where we
walking in the park yesterday? Question mark. Y si le queremos dar un poquito de entonación, decimos, we were walking in the park yesterday. We were walking in the park yesterday. Y contestamos, yes, we were, or no, we weren't. Ahora vamos a hacer otra oración. Y por ejemplo, ella estaba tocando piano anoche. ¿Cómo decimos ella? She. Estaba. What's the word? Was. She was tocando piano. Touch, ¿verdad? Touch. Teacher. Touch significa tocar, ¿verdad? No. Cuando estamos hablando de tocar un instrumento, utilizamos el verbo play. El mismo de jugar, sí. Play. Play piano, play guitar, play drum, play any instrument. We use play. So, ella estaba tocando piano anoche. She was playing. El verbo es play. Y le agregamos ing. She was playing piano. Y anoche, ¿cómo se dice? Last night. She was playing piano last night. Ella no estaba tocando piano anoche. Decimos, she wasn't or weren't. She wasn't playing piano last night. ¿Estaba ella tocando piano anoche? Was she playing piano last night? Was she playing piano last night? Y contestamos, yes, she was, or no, she wasn't. Ok, ahora vamos a practicar. While I was watching TV, my mom was cooking dinner. 2. They were playing soccer when it started to rain. 3. She was reading a book while her brother was listening to music. 4. We were walking in the park when we saw a cute dog. 5. At 7 p.m. yesterday, he was studying for his English test. 6. I was sleeping when the phone rang. 7. While you were driving to work, I was having breakfast. 8. The children were playing outside because it was raining. 9. What were you doing at 8 p.m. last night? 10. While she was writing an email, her computer suddenly turned off. Ok, ahora vamos a ver los verbos en inglés. Tengo una lección especialmente preparada para enseñarte verbos, pero aquí vamos a aprender los tipos de verbos solamente. Y en inglés tenemos dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Son aquellos que siguen una regla y que terminan con ed en su pasado simple y su pasado participio. Y los verbos irregulares son aquellos que nos debemos aprender. Pero vamos a ver un poquito más a fondo la explicación de verbos regulares e irregulares y las reglas. Ok, vamos a empezar con los verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos que forman su pasado o su pasado participio. Si has tenido la oportunidad de ver una lista de verbos, sabes que hay 3 columnas. La primera columna es el presente simple o su forma base. Luego tenemos el pasado simple y luego tenemos el pasado participio. Ok, los verbos regulares son aquellos que forman su pasado agregando ed. Por ejemplo, el verbo play, que es jugar o tocar un instrumento, solamente se le agrega ed y decimos played, que es jugó o jugado. Vamos a solamente aprenderlos en pasado. Jugó. Play, jugar. Played, jugó. Talk, hablar, le agregamos ed y decimos talk, que es habló. Luego tenemos study, que es studied. Solamente le agregamos la ied y cambia a su forma en pasado y sería estudió. Ok, vamos a ver un poco más cómo funcionan las reglas de los verbos regulares.
Ok, vamos a ver la primera regla, que dice agregar ed a todos los verbos si no cumplen con ninguna de las otras especificaciones de las otras reglas. La mayoría de los verbos solamente le agregas ed. Por ejemplo, el verbo work, que es trabajar, para decir trabajo le agregas ed y dices work. Play, que es jugar, le agregas ed y dices played, que es jugó. Visit, que es visitar, le agregas ed y dices visit, que es visitó. La segunda regla dice, verbos que terminan en e, solo se le agrega la d. Si el verbo termina en e, solamente le agregamos la d en lugar de ed porque ya tiene la e. Por ejemplo, el verbo live, le agregamos la ed, pero como ya tiene la E, solamente la D y decimos lived. Este verbo es muy curioso porque tiene dos pronunciaciones. Lived, que es de vivir, de vida, pero también tiene la pronunciación live. Live es cuando estás transmitiendo un en vivo en cualquier red social, un streaming, es live. Pero si quieres referirte a vida, es lived. Luego tenemos el verbo love. Y no se lee love, se lee love. La O es como una A entre una A y una O y decimos love. Por ejemplo, I love you. Le agregamos la D y decimos loved, que es amó o quiso. Y love, que es amar o querer. Luego tenemos move, que es mover. Le agregamos la D y decimos moved, que es movió. Vamos a ver la tercera regla que dice, los verbos que terminan en consonante más y, cambiar la i por i normal y le agregamos ed. Por ejemplo, el verbo study, que es estudiar, estudió, studied. Cry, que es el verbo llorar. Don't cry, please, don't cry. Llorar. Le eliminamos la i y le agregamos ed y decimos cried. O el verbo try, que es intentar, tratar. Le eliminamos la y y le agregamos ed y decimos tried. Hay algunas excepciones. Si la Y está precedida de una vocal, eso quiere decir que si tenemos vocal más Y, el verbo se deja como está y solamente se le agrega ed. Por ejemplo, el verbo play, que es jugar o tocar un instrumento, decimos played, que es jugó o tocó. El verbo stay, solamente le agregamos ed y decimos stayed. Ok, vamos a ver la regla número 3. Dice que si el verbo es consonante, vocal y consonante y tiene una sola sílaba, ¿recuerdas lo de una sola sílaba? Que es, por ejemplo, ma, tiene dos sílabas. Ok, que tenga una sola sílaba y es consonante, vocal y consonante, le debemos de duplicar la última consonante y agregarle ed. Por ejemplo, el verbo stop. Hey, stop there. Stop, que es detener, parar, le agregamos otra P porque termina en consonante, vocal y consonante, T-O-P, le agregamos otra P y le agregamos ed y decimos stopped, que es se detuvo. Planned, que es planear, como termina en L-A-N, consonante, vocal, consonante, le agregamos otra N más ed, planned. Drop, le agregamos otra P y decimos dropped. Hay algunas excepciones. No se duplica si la consonante que termina, o sea, la última consonante es X, Y o W. Por ejemplo, el verbo arreglar, que es fix, solamente se le agrega ed y decimos fixed. O el verbo play, que solamente le agregamos ed. ¿Okay? Esta regla es muy interesante, la aprendí luego que ya llevaba bastante tiempo hablando inglés y dice que si la palabra, el verbo termina en IC, le debemos de agregar una K más ed. Por ejemplo, el verbo panic, le agregamos KED y decimos panic.
o el verbo mimic, le agregamos K, ed y decimos mimic. Ok, si te aprendes estos verbos, todos los verbos regulares, todas las reglas de los verbos regulares, ya vas a llevar muchísimos verbos aprendidos. Ahora vamos a ver un poco de los verbos irregulares. ¿Qué son los verbos irregulares? Los verbos irregulares son aquellos que no siguen ninguna regla y hay que aprendérselos sí o sí porque cambian totalmente o se mantiene la misma palabra en los tres tiempos. Por ejemplo, el verbo go, que es ir, cambia a fue, que sería went, o eat, que es comer, comió, decimos ate, cambia totalmente y no sigue ninguna de las reglas. O el verbo write, que es escribir, cambia totalmente a wrote, que es escribió. Estos verbos sí hay que aprendértelos. Recuerda que yo te regalé un ebook en donde te comparto una lista de verbos completamente. Allí vas a encontrar muchísimos verbos irregulares. También en este curso tengo una lección especialmente preparada para aprender verbos regulares e irregulares. Ok, ahora es tiempo de practicar. Recuerda que puedes pausar el video y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Ok, y la primera es carrot, le agregamos, como termina en Y, eliminamos la Y y le agregamos ed, y decimos carrot. El verbo travel, le agregamos ed. El siguiente verbo es shop. Como termina en P, le agregamos otra P, porque es consonante, vocal y consonante, le agregamos otra P y decimos shopped. Luego tenemos el verbo dance, que es bailar. Como termina en E, le agregamos una D y decimos danced. Y el siguiente verbo es plan. Como termina en consonante, vocal y consonante, le agregamos otra consonante más ed y decimos plant. Ok, ahora vamos a escuchar un diálogo que es sobre el presente simple. Recuerda que puedes pausar el video para que puedas escucharlo nuevamente. Es muy importante que te mantengas escuchando contenido en inglés para que puedas entrenar tu oído y tu cerebro. Así que vamos a escuchar el diálogo. Sarah, hi Mark. What are you doing? Mark, hey, Sarah. I'm studying for my English test. Sarah, oh, really? I'm studying English too, but I'm watching a video lesson right now. Mark, that sounds fun. Is the lesson interesting? Sarah, yes. The teacher is explaining grammar, and I'm taking notes. Mark, that's great. I'm reading an article about present continuous. Sarah, nice. By the way, are you coming to the gym later? Mark, no, I'm not going today. I'm feeling a little tired. Sarah, oh, I see. I'm going with Lisa. She's waiting for me now? Mark, have fun. I'll keep studying. Sarah, thanks. See you later. Mark, see you. Sarah, hi Mark. What are you doing? Mark, hey, Sarah. I'm studying for my English test. Sarah, oh, really? I'm studying English too, but I'm watching a video lesson right now. Mark, that sounds fun. Is the lesson interesting? Sarah, yes. The teacher is explaining grammar, and I'm taking notes. Mark, that's great. I'm reading an article about present continuous. Sarah, nice. By the way, are you coming to the gym later? Mark, no, I'm not going today. I'm feeling a little tired. Sarah, oh, I see. I'm going with Lisa. She's waiting for me now? Mark, have fun. I'll keep studying. Sarah, thanks. See you later. Mark, see you. Sarah, hi Mark. What are you doing? Mark, hey, Sarah. I'm studying for my English test. Sarah, oh, really? I'm studying English too, but I'm watching a video lesson right now. Mark, that sounds fun. Is the lesson interesting? Sarah, yes. The teacher is explaining grammar, and I'm taking notes. Mark, that's great. I'm reading an article about present continuous. Sarah, nice. By the way, are you coming to the gym later? Mark, no, I'm not going today. I'm feeling a little tired.
Sarah, oh, I see. I'm going with Lisa. She's waiting for me now? Mark, have fun. I'll keep studying. Sarah, thanks. See you later. Mark, see you.